Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Ya, querido amigo Radio Escucha, que nos dan seguimiento a partir de cada miércoles por las ondas hercianas de nuestra emisora matriz Palma FM y las demás emisoras que nos acompañan de esa cadena radiofónica y los canales digitales y convencionales también, donde nos pueden visualizar. Hoy, como cada miércoles, les recordamos a ustedes que Médicos en la Radio llega hasta ustedes gracias a la Farmacia Dignali, donde elaboramos de lunes a domingos y días feriados. Farmacia Dignali, siempre al servicio para tu salud. También llegamos a ustedes gracias a Centro de Diagnóstico Saba. Contamos con el equipo más moderno y el personal calificado. Realizamos resonancia magnética, Doppler, ecocardiograma, mapa, Holter, sonografías y consultas especializadas. Agenda tu cita con nosotros, teléfono 829-247-3592. Osaba, al cuidado de tu salud. En la mañana de hoy nos acompaña en esta cabina nuestro colega, compañero y amigo, el doctor Juan Carlos de la Paz, médico otorrinolaringólogo y cirujano, que da servicio a nuestra comunidad desde el Hospital Regional Jaime Mota y de su centro privado también, Sinaí, ¿verdad? El centro privado es un centro de vacunación, se llama Linfobae Immunoguardians, okay. Pero actualmente nos vamos a quedar únicamente con la función de centro de vacunación. Okay, solo estamos Hospital Jaime Mota y Clínica Magnolia. Muchas gracias, Giancarlo. Giancarlo, en el día de hoy tenemos un tema que ocupa y preocupa mucho a nuestras madres con su niño. Sobre una glandulita, no son glándulas, una acumulación de tejido linfático que está ahí detrás de la nariz, encima del paladar, que llamamos adenoides. ¿Qué son las adenoides, Giancarlo? Eso es correcto. Nuevamente reiterar los buenos días. Gracias por la oportunidad de estar acá. Hacía ratito que no podía asistir, pero siempre tenemos la intención de poder colaborar. Como usted bien mencionó, doctor, el tema en cuestión estará orientado hacia las adenoides. En sí mismo es algo muy obvio, quizás, muy común, pero a la vez encierra gran incertidumbre, gran desconocimiento de la población en general, de cómo algo quizás tan pequeño, tan diminuto, puede crear tantas cosas en un niño. Lo primero es entender, un repaso general, que existe una parte de mi especialidad que se llama faringe. La faringe es un órgano tubular que se va a comunicar directamente con la nariz en la parte más superior, esa parte se llama nasofaringe, con la cavidad oral en la parte media, esa parte se llama orofaringe, y con la laringe en la parte más inferior, esa parte se llama laringofaringe. A su vez, de esas tres principales comunicaciones, este órgano también se va a comunicar con los oídos a través de un conducto que se llama tuba auditiva. Es decir, que así de entrada tenemos comunicación con la fosa nasal, con la cavidad oral, con la laringe y con los oídos. Y si somos un poquito más específicos, incluso tenemos un seguimiento con el esófago, porque el esófago es lo que continúa de la hipo o laringofaringe. En esta faringe, en la parte superior, que es la que se comunica con la fosa nasal, como el doctor dijo, las adenoides están detrás de la fosa nasal, o sea, en esa parte que se llama nasofaringe. Esto es un acúmulo, un conglomerado de tejido linfoideo, que en ciertas partes de esa faringe, ese tejido se va a condensar, o sea, se va a acumular y va a formar órganos específicos. En el caso de la nasofaringe, allí se forman dos órganos puntuales. Las adenoides también se llaman amígdalas faringeas, y el término amígdala nos recuerda otras amígdalas que son las más famosas, las palatinas, que igual que las adenoides son tejido faríngeo, tejido linfoideo condensado. Además de esas adenoides, están otras amígdalas que se llaman amígdalas tubáricas y que, bueno, van a hablar relación con esa tuba que comunica el oído con la nariz. Pero hoy nos vamos a enfocar en esas adenoides. Entonces, ¿qué son las adenoides en concreto? Bueno, es la acumulación de tejido linfoideo en la nasofaringe. Van a estar ubicados detrás y arriba de este órgano que se llama nasofaringe, con relación directa hacia la fosa nasal y hacia los oídos a través de la tuba auditiva. Entonces, ¿las adenoides son una enfermedad? No, o sea, las adenoides hasta ahora son un tejido
un órgano con el que todas las personas nacemos. O sea, tener adenoides, y es el primer mito que vamos a tumbar hoy, sí, no es una enfermedad, porque normalmente no, mi niño tiene adenoides. Claro, tiene que tener adenoides porque es un ser humano. Es como que usted tenga un brazo, una pierna, le toca. O usted tenga su tiroides. Eso es una glándula con la que nacemos. Entonces, son términos que tener adenoides, correcto, no es una enfermedad. Es un tejido, cúmulo de tejido linfoide que forma un órgano, y ese órgano, todos los seres humanos nacemos con ese órgano. O sea que desde que nacemos tenemos nuestras adenoides o amígdalas faríngeas en la parte posterior de la nariz, que se llama nasofaringe, justamente atrás y arriba. ¿Para qué sirven entonces las adenoides? O sea, ¿por qué tenemos eso ahí atrás? Bueno, la principal función, y ahí radica su importancia, es una función inmunológica. O sea, si ya dijimos que es tejido linfoide, condensado, acumulado, formando esos órganos específicos, pues tiene una función de inmunidad. Local más que todo, o sea, los gérmenes que entran por vía respiratoria, pues allí son atrapados por las secreciones que se producen en ese lugar, y allí ocurre la función inmunológica. Y también tiene cierta función sistémica en la producción de linfocitos T, aunque esa función es más que todo de las amígdalas palatinas. Y hago paréntesis, esas amígdalas palatinas, las que todos conocemos como amígdalas a seca, también son tejido linfoide condensado, solo que en este caso no están en la nasofaringe, sino están en la orofaringe. A partir de esto, o sea, ¿cuándo las adenoides van a ocasionar un problema? O sea, hay varias enfermedades asociadas a este tejido, o sea, a las adenoides o a las amígdalas faríngeas, que ya dijimos que de entrada no son una enfermedad. No. Son un órgano con el que todos los niños nacen. Por lo tanto, tener adenoides no es una enfermedad, es lo que nos toca. Este tejido adenoideo, hay ciertas enfermedades que están asociadas directamente a él. Las dos fundamentales, que es la que vamos a tratar, es primero el tema inflamatorio infeccioso. O sea, las adenoides se pueden inflamar, se pueden infectar y producir lo que se llama adenoiditis. Y el otro tema, la otra enfermedad asociada, es cuando estas adenoides crecen de manera exagerada, se ponen más grandes de la cuenta, que es lo que se denomina hipertrofia adenoidea. En cualquiera de las dos situaciones, tanto la inflamación e infección como el tema de que las adenoides crezcan, o sea, el tamaño sea más grande de lo que corresponde, pues lógicamente tendremos síntomas y signos, o sea, asociados a esta situación. O sea, que ahí ya estamos hablando de enfermedades propias que tienen que ver con este tejido adenoideo que se ubica en la nasofaringe. Una pregunta ahí. ¿Sabe que a las madres también, y a veces a los médicos, cuando mayormente en atención primaria, se preocupan mucho, mayormente en los niños, cuando le están evaluando la nasofaringe y ven que la adenoide está un poco hipertrofiada en niños? ¿Hasta qué nivel la hipertrofia de adenoide del niño es normal? Bueno, no es normal en ningún nivel. Igual vamos a ir caminando hacia allá, sí, hacia esa inquietud. Pero bueno, vamos a aclarar esa parte primero. Es importante saber que al examen físico, ver las adenoides solamente se ven en los casos severos y no se ven por la nariz, se ven por la boca. Muchas veces suele confundirse, incluso algunos colegas que no son del área, médicos generales, pasantes, que el niño va por obstrucción nasal, le miran la nariz y le ven dos masitas en la nariz y dicen, el niño tiene adenoides. No, esas masitas que se ven se llaman cornetes, no tienen nada que ver con las adenoides y suele mucho confundirse. Para ver las adenoides, al examen físico es abriendo la boca, deprimimos la lengua y cuando están muy grandes, ellas descienden y rebasan el velo del paladar. O sea, la úvula, que es la campanita, ese tejido que está ahí alrededor, o sea, al lado de la úvula, se llama velo de paladar. Cuando las adenoides están tan grandes, ellas descienden. Entonces ven como hay una masa en la parte de atrás de la boca que va cayendo. Claro, eso se va a asociar en esos casos tan severos a otros síntomas que en un momentito vamos a abordar. Entonces, no es normal que las adenoides estén grandes. ¿Por qué? Desde que ellas crecen un poquito más de la cuenta, van a dar síntomas. Claro, los síntomas van a depender de qué tanto creció. Sí. O sea, desde leve, moderado o severo. Y eso mismo va a estar relacionado con el tratamiento que vamos a explicar. Si es tratamiento médico o si finalmente hay que llegar a la cirugía, que es lo que todo el mundo en su casa seguro está diciendo, bueno, ¿cuándo hay que operar? Pero vamos para allá ahora, con calma. Desde que le hablan de adenoides, lo primero que le llega a la cabeza. Exacto. Entonces, las dos enfermedades que habíamos mencionado, la enfermedad infecciosa, o sea, el aspecto inflamatorio infeccioso,
Eso es muy común, producido por virus en general y o bacterias. Los mismos virus de la gripe, o sea, influenza AB, el rinovirus, del resfriado común y agentes bacterianos de la zona, pues pueden provocar una inflamación e infección en las adenoides, que en este caso va a ser un niño que no presenta síntomas nasales ninguno y que en el curso de un proceso de estos respiratorio alto, repito, un resfriado común, una gripecita, pues empieza a presentar obstrucción nasal y digamos el síntoma cardinal de los problemas adenoideos, que es la respiración bucal y el ronquido al dormir. Este niño, que va a estar cursando un proceso de inflamación aguda e infección de esas adenoides, además va a presentar fiebre, rinorrea, o sea, salida de moco o secreción mucopurulenta por las narinas, o sea, por la nariz, por los hoyitos de la nariz, o incluso lo bota por la boca, porque recuerden que las adenoides están atrás y por una cuestión de anatomía y gravedad la secreción desciende y el paciente la puede botar por la boca. Estos cuadros, que son cuadros agudos, infecciosos, el tratamiento siempre va a ser médico. Lavados nasales, descongestionantes nasales, antihistamínicos, antibióticos. Y una vez que el paciente se trate ese cuadro, pues todos los síntomas remiten. Ojo, el ronquido no es normal. O sea, roncar no es normal a ninguna edad. Se tiene la creencia, ¿no?, que el papá ronca y el niño ronca porque lo heredó. Eso es falso. O sea, lo normal es que el niño duerma con la boquita cerrada y respirando por la nariz, que no se sienta. Claro, si hay un proceso gripal, esos días sí, él va a roncar, va a tener obstrucción nasal. Si hay una adenoiditis, como acabo de mencionar, esos días él va a roncar, va a tener obstrucción nasal. Pero fuera de eso, cuando ese proceso se va, el niño tiene que volver a cerrar su boquita y a respirar por la boca. Entonces, reitero, el ronquido al dormir no es normal en ningún grupo etario, ni en niños ni en adultos. En adultos son otras causas, pero o sea, roncar no es normal. Lo normal es respirar por la nariz, porque ahorita vamos a ver que eso tiene su función. O sea, el aire tiene que pasar por la nariz por ciertas situaciones. Entonces, esa infección aguda de adenoides, provocada, repito, en su mayoría por virus y o bacterias de la zona, esas virosis, esos procesos respiratorios altos. El niño normal duerme con su boca cerrada, no ronca, de buenas a primeras, empieza a moquear, un moco que puede ser amarillo, verde, obstrucción nasal, congestión nasal, ronca, esos días ronca, duerme con su boquita abierta, durante el día habla con voz nasal, como que si tuviera la nariz tapada, pero que una vez se trata ese cuadro, lavaditos nasales, descongestionantes, antihistamínicos y antibióticos de ser necesario, pues el niño resuelve y otra vez vuelve a la normalidad. O sea, eso es algo agudo que se trata y ahí quedó. ¿Quién trata eso? Lo puede tratar el pediatra. Algunos médicos generales y o pasantes más avesados también lo pudieran tratar, porque esto es algo que se ve en medicina. Las adenoiditis no son exclusivas del otorrino, o sea, del médico general, del pediatra y ya en los casos más severos del otorrino. Y finalmente, bueno, si llega al otorrino de primera instancia, pues el otorrino lo trata. Durante ese proceso infeccioso, ¿esas adenoides van a crecer? Claro que van a crecer. O sea, si están inflamadas, tienen edema, o sea, están grandes. Y si en esos días hacemos una plaquita, por ejemplo, de la zona, o sea, un rayos X de nasofaringe, que el nombre más, digamos, aceptado es rayos X de Kabum, porque a la nasofaringe también se le llama Kabum. Entonces hacemos ese rayos X de Kabum, que en español sería, repito, rayos X de nasofaringe. Entonces vamos a ver que las adenoides están grandes. El radiólogo va a reportar hipertrofia adenoidea, grado 1, 2, 3 o 4. Los grados, eso es en función del espacio que están ocupando las adenoides. Mientras más pequeño es el grado, pues significa que el crecimiento es menor. Ya un grado 4 son unas adenoides que están ocupando más del 90% del espacio correspondiente para que el aire pasara en situaciones normales. Entonces, en ese momento de infección, es normal que las adenoides estén grandes. ¿Pero por eso hay que operar? No. Como dije, eso se trata, el paciente mejora y se va para su casa. Ahora bien, la segunda situación, que es la más importante y es donde nos vamos a detener. Antes de pasar a esa situación, ¿qué tiempo después las adenoides vuelven a su normalidad después de un proceso inflamatorio? No, 1 a 2 semanas, inmediatamente, que eso es como una amigdalitis, pero de las adenoides, que también se llaman amígdalas, recuerden, amígdalas faringes. Entonces, lo correcto sería realizar una radiografía control 3 semanas después de pasar el proceso viral. Correcto. Para determinar que verdaderamente la hipertrofia fue solamente por la inflamación y que no había una previa. Eso es correcto, se puede hacer, pero lo que va a hablar ahí es la clínica, porque sí, el niño desde que se trate y cure va a dejar de roncar, va a respirar normal y en las nochecitas los padres lo van a sentir serenos.
Ahora, si después de un proceso infeccioso de adenoiditis, o sea, de adenoides, una adenoiditis, se trata y el niño siguiera roncando, los padres son los primeros que van a decir, doctor, pero el niño ya lo tratamos, ya no está moqueando, pero me sigue roncando. Ah, bueno, vamos a hacer la plaquita. Yo, por ejemplo, en lo particular, en esos eventos agudos de adenoiditis, yo no indico la radiografía, porque no me va a decir nada que yo no sepa. Sí. Cuando yo le indico, en los casos como usted menciona, que después del tratamiento, 2-3 semanitas, ya se dieron todos los síntomas agudos, o sea, ya no hay fiebrecita, no está mosqueando, pero se mantiene el ronquido. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí también es bueno, dígame, doctor. No, buenos días. Una pregunta. El doctor Alexander Erasme que se nos agrega a nuestro panel el día de hoy. Refuerzos. Una pregunta. Cuando está la inflamación, que está la hipertrofia, ¿por qué la glándula sigue hipertrófica, sigue grande? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? Si ya después que tú pones el tratamiento médico debería mejorar, ¿por qué pasa? ¿Por qué se queda hipertrófica y entonces va a la segunda fase del tratamiento? Sí, bueno, es importante. No siempre la hipertrofia adenoidea va a ser consecuencia final de una adenoiditis. O sea, durante la inflamación aguda es normal que el tejido crezca. Todo órgano que se inflama se pone grande. O sea, el edema, el aumento de volumen es un signo flogístico de la inflamación. Ahora, en un paciente que estaba normal, nunca roncó ese muchachito, hace un proceso infeccioso de adenoiditis, durante esos días ronca, se pone tratamiento y sigue roncando semanas o meses después, esa no es la norma. O sea, ahí el cuadro no encaja, porque no debe ser así. O sea, la hipertrofia adenoidea no puede quedar, o sea, hipertrofia adenoidea sin infección aguda no debe quedar ya como consecuencia de una inflamación. O este niño ya tenía de entrada sus adenoides un poquito grandes y la infección lo único que hizo fue, digamos, terminar de desenmascarar el cuadro, y este niño siempre, aunque no roncaba de forma exagerada, sí tenía ronquidos leves por las noches, ahí sí. Pero un niño que nunca haya roncado, que duerma serenito con su boca cerrada, que haga un proceso infeccioso de adenoides y que luego persista la hipertrofia adenoidea después del tratamiento médico, eso no suele suceder. O sea, no es así. Porque una cosa, y lo definimos aquí ahorita, doctor, antes que usted llegara, una cosa es el aspecto inflamatorio de la glándula, que es lo que estamos hablando, y la otra es la hipertrofia de la glándula, o sea, de las adenoides, que es a donde vamos. Que esta hipertrofia final, que es la que lleva tratamiento quirúrgico, no siempre, o sea, prácticamente nunca es como consecuencia directa de infección previa, sino es más bien algo constitucional, y esa es la respuesta que usted estaba buscando. O sea, las hipertrofias adenoideas a secas, estos niños que desde que nacen a los meses empiezan a roncar, o después de los 2 años empiezan a roncar sin causa aparente, esa hipertrofia adenoidea, la causa que establecemos es una causa constitucional. O sea, sus adenoides crecen porque tenían que crecer en este paciente. O sea, sus genes, su genética es para que sus adenoides crezcan. En algunos casos, esta hipertrofia adenoidea va a estar asociada a temas de atopia. Ojo, a temas de atopia. Atopia, alergias. Por ejemplo, el asma es una atopia. Estas dermatitis son atopias. La intolerancia a la lactosa y todas estas cosas nuevas, todo eso son atopias. Y también la rinitis alérgica es un tipo de atopia. Entonces, los pacientes que tienen este factor hereditario de atopia tienden a ser los que con más frecuencia presentan hipertrofia adenoidea. Pero no significa que siempre va a estar. Hay un grupo de pacientes que usted lo estudia, todo está normal, pero sus adenoides están enormes. No hicieron infecciones previas, pruebas de alergia en sangre normales, no hay manifestaciones cutáneas de nada. Sin embargo, las adenoides están hipertróficas y hay que operarlo. O sea que la causa fundamental de la hipertrofia adenoide mantenida, que en un futuro requiera tratamiento quirúrgico, es la constitucional y en algunos casos asociado a factores alérgicos. Pero que las adenoides queden grandes después de un proceso infeccioso, grandes por toda la vida que haya que operar, no es la norma. Puede suceder porque en medicina nada es cuadrado, pero no es la norma. Y si sucede, reitero, son casos que previamente ya tenían sus síntomas, aunque los padres a veces los solapan, porque eso es otra cosa. En medicina el interrogatorio es vital, porque los padres ahí delante de ti, usted le pregunta, no. Entonces le hace la pregunta de otra manera y resulta que sí. No sé si me va a entender, doctor. Sí, te entendí. Bueno. Entonces, el tema infeccioso, repito, agudo, síntomas, se trata. Y luego nos quedamos con la hipertrofia adenoidea, que ya adelantamos. La hipertrofia adenoidea, como su nombre lo indica, es aumento de tamaño
de las adenoides. Pero es un aumento de tamaño que no cede con tratamiento médico, que no siempre le vamos a encontrar una causa definitiva que lo explique, y ahí es cuando utilizamos el término constitucional. O sea, el niño venía con esa condición, estaba codificado su genética para que esas adenoides crecieran. Quizás esto no aparezca así de todo en toda la literatura, pero es el término que se utiliza para cuando hay situaciones que no conocemos. Otro término pudiera ser una hipertrofia adenoidea idiopática. O sea, no sabemos exactamente qué hizo que crecieran las adenoides en este muchacho, pero están grandes. En un mínimo número de casos, reitero, está la atopia. Cosa importante porque también se tiene que tratar, pero la gran mayoría de los niños son niños que desde siempre, no, doctor, desde que tenía poquitos meses el niño ha estado roncando. Me decían que eso era normal, yo le hacía lavaditos nasales, le echaba gotica y el niño sigue roncando. Y ya ahora ronca como un camión, doctor, no podemos dormir, o incluso me hace parada respiratoria. Que para allá vamos. ¿Algo, doctor? No, sigo yo. Entonces, esta hipertrofia adenoidea, la principal manifestación va a ser lo que se conoce como síndrome de apnea obstructiva de sueño, o SAOS, síndrome de apnea obstructiva de sueño. Entiéndase por síndrome un grupo de signos y síntomas que van a estar asociados a esta hipertrofia adenoidea. ¿Cuáles son entonces estos signos y síntomas asociados a esta hipertrofia adenoidea y que van a constituir este síndrome que se llama apnea obstructiva de sueño? Primero, hay síntomas locales, o sea, a nivel nasal, facial, oral. ¿Cuáles van a ser estos síntomas? Obstrucción nasal es lo primero, ¿no? El niño siempre está con la nariz tapada. Boquita entreabierta, respiración bucal. El niño siempre tiene la boca entreabierta y respira por la boca. Este mantenimiento de la boca abierta hace que la lengua no toque el paladar. O sea, si la boca está abierta, la lengua no está tocando el paladar. Y como no toca el paladar, que es el estímulo fundamental para que el maxilar, el paladar forma parte del maxilar, hueso palatino, como no está tocando el paladar, ese estímulo, el paladar no lo tiene, entonces el paladar se empieza a atrofiar. Entonces este niño que mantiene la boquita abierta, los dientes empiezan a salir apiñados, el paladar, que debe ser más o menos plano, se empieza a hundir, o sea, pasa de plano a hundido, de plano a hundido, y se llama paladar hundido. De hecho, cuando el niño abre la boca, que le miramos arriba, vemos que el paladar tiene un hueco. ¿Y ese hueco por qué es? Porque el hueso se está atrofiando, porque no tiene el estímulo de la lengua, que es lo que lo estimula a crecer, ese empuje de la lengua cuando mantenemos la boca cerrada. Es decir, que al mantener la boca cerrada, la lengua no descansa abajo, descansa en el paladar. Entonces, esos cambios, que ya son cambios óseos y dentales, hacen que el niño adquiera una fase que se llama fase adenoidea, que es como un niño que se ve como con la carita tonta, la boquita entreabierta, los dientes de arriba, o sea, incisivos centrales superiores echados hacia adelante, y la carita, como el hueso maxilar pasa de estar plano a hueco, o sea, hundido, pues la cara también se aplana. Y eso es característico de estos niños, se llama fase adenoidea, y que sí le da el aspecto como que el niño fuera tonto sin necesariamente serlo. Y luego está el síntoma que hemos hablado en toda esta mañana, que es el ronquido al dormir. O sea, que es lo que más preocupa al papá. O sea, ese sonido intenso, fuerte, mientras el niño está durmiendo, que en los casos más severos, hipertrofias adenoideas, grado 3-4, o sea, ya cuando está ocupando más del 50% del espacio, pues se asocia a paradas respiratorias mientras duerme, y entonces ahí sí ya se constituye en apnea obstructiva de sueño, con todas las de la ley. Pero fíjese que todos estos síntomas son aquí, locales. Ronca, nariz tapada, boca entreabierta, paladar hundido. Incluso le digo más, hay padres que llevan a sus niños al odontólogo para ponerle brackets. Y el odontólogo, cuando lo mira, que le hace los estudios del lugar, dice, no, espérate, primero tienes que ir al otorrino, y cuando el otorrino te trate, vuelves acá. Porque si no corregimos la respiración, el paladar nunca se va a arreglar, el maxilar. Los dientes nacen en el maxilar. Si el maxilar no se arregla, los dientes no van a tener espacio para moverse. Entonces, el tratamiento con brackets está destinado al fracaso. Hay odontólogos avesados que entienden estas cuestiones y de una vez lo mandan al otorrino. Hay otros que no, que le ponen brackets y después de años el niño nunca va a mejorar porque nunca habrá espacio para que esos dientes se muevan y entonces finalmente tienen que ir al otorrino. Así que es importante, si usted tiene a su niño con una dentadura mal y además ronca,
que valore ir al otorrino para descartar que haya un problema de adenoides o de otra causa que provoca una obstrucción nasal, y a su vez esto haga pues que el maxilar no se esté desarrollando adecuadamente porque el niño mantenga la boca abierta. ¿Esas alteraciones de la paz que se producen a nivel físico en el paladar son revertibles? Claro que sí. ¿En qué tiempo después del tratamiento quirúrgico, no antes no hemos llegado a lo quirúrgico, pero en qué tiempo puede ser reversible esa parte? Sí, en este caso el tratamiento casi siempre va a ser quirúrgico. Sí. No le puedo decir un tiempo que en 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, no. Porque primero, el niño incluso una vez operado no cierra la boca inmediatamente. O sea, su cuerpo tiene que entender durante meses que ya no es necesario abrir la boca para respirar en la noche. Y luego de meses de operado es que el niño entonces empieza a cerrar la boca. Después que cierra su boquita, entonces esa lengua empieza a estimular ese paladar y él empieza poco a poco. O sea, que es una cuestión que va de meses a años. O sea, no es como que... O sea, que tiene una importancia capital que lleven al niño cuando tiene tridol o ronquido por las noches al otorrino, porque puede ser, o sea, tú puedes estético, o sea, claro. Estético, y no, y el adenoide, no sé si tú antes de yo llegar hablaste de la importancia que tiene en el desarrollo cognitivo Vamos para allá ahora. Ok. Eso lo vamos a continuar después que regresemos de estos consejos comerciales. Todos los días, especialmente cada miércoles, Médicos en la Radio. Hoy acompañado de nuestro colega, el doctor Giancarlo de la Paz, médico otorrinolaringólogo. Hoy conversamos sobre un tema que nos ocupa diariamente, como son las enfermedades asociadas a la adenoide. Y ya hemos visto todos los signos y síntomas que presenta esta a nivel local. ¿Cuáles signos y síntomas presenta también a nivel general esta? Bien. Las manifestaciones generales de la hipertrofia adenoidea y del síndrome de apnea de sueño, o sea, apnea obstructiva de sueño, van a estar directamente ligados a la función primordial de la nariz, y que es la que está afectada cuando está tapada. Esa función es la función de respiración. O sea, la nariz está, entre otras cosas, para que el aire pase por ahí. Pero este aire, cuando pasa por la nariz, sufre procesos que en algún otro momento lo hemos hablado. Allí el aire se va a purificar, o sea, se va a filtrar, se va a humedecer, se va a calentar, para llegar en óptimas condiciones, este aire inspirado, hacia los pulmones, a los alveolos, y allí se realiza el intercambio gaseoso. Y bueno, todo ese oxígeno que entró, la sangre lo distribuye a través del eritrocito y la hemoglobina. Ese proceso, que es algo, eso es normal, eso toca, ¿no? Respirar. Pues eso es lo que se ve interrumpido cuando las adenoides están hipertróficas de manera prolongada. O sea, es un niño que no está respirando de forma adecuada y por lo tanto su cuerpo no se está oxigenando de la forma correcta. Y es con eso, o sea, con este principio en mente, que se desencadenan todas las cosas o alteraciones en estos casos. ¿Cuál es la primera de ellas? Bueno, el niño va a presentar un retraso en todo lo que es crecimiento y desarrollo. O sea, el desarrollo pondoestatural, peso, talla, se va a ver afectado. Reitero, como no estamos oxigenándonos de forma adecuada, nuestro cuerpo no puede crecer de forma adecuada. Entonces el músculo no va a crecer igual. El hueso no va a crecer igual. Incluso en muchos casos, cuando la hipertrofia es severa, grado 4, además de estas manifestaciones que habíamos hablado del paladar, que es una manifestación ósea propiamente dicha, el esfuerzo que hace el niño al inspirar para tratar de obtener ese oxígeno va provocando que los huesos de la parte inferior aquí del tórax, donde está el esternón, se vayan deprimiendo. Y hay muchos niños que se le hace un hueco aquí, en esta parte del pecho. Eso se llama pectus excavatum, se llama pectus excavatum. O sea, es como el tórax deprimido de tanto esfuerzo que hace ese niño. Eso se hace de forma inconsciente porque el cuerpo entiende que falta oxígeno y hay que traerlo, ¿cómo? Sí. Con la inspiración. Entonces todos los músculos accesorios en la inspiración se ponen a trabajar, pero es que aún así la obstrucción no la pueden vencer. Entonces esos niños llegan con el pecho hundido. Se le hunde al respirar, pero si eso se prolonga en el tiempo ya se le queda hundido de manera definitiva. O sea, durante todo el proceso, porque una vez, al igual que el tema de las alteraciones craneofaciales óseas, también se pueden arreglar después que el proceso se cura. Entonces, músculo, huesos,
cerebro, o sea, el paciente que respira por la boca, oxigena poco y tampoco tiene un adecuado desarrollo cerebral, o sea que la función cognitiva del niño se ve afectada. Los niños son más lentos en la escuela. Incluso, estos son testimonios de todo, del diario de nosotros, porque la operación de adenoide es la más frecuente de todas en otorrino. Estos niños después que se operan, o sea, dan un cambio en la escuela radical, o sea, su nivel intelectual, de atención, aumenta. Otra cosa es que el niño que respira por la boca, que ya sabemos que está respirando mal, oxigenando poco, tampoco descansa. O sea, dormir y roncar es dormir y no descansar. O sea, estos niños duermen, pero no descansan. Y recuerden que el descanso es fundamental para que el cuerpo pueda crecer. Sobre todo en esta etapa de la niñez, que eso es lo que toca, o sea, crecer. No estamos diciendo que un adulto que ronque después de los 20 y tantos años por un problema de tabique nasal vaya a tener un problema ya con el desarrollo muscular. O sea, ya ahí esos alteraciones son mínimas. Pero en el niño eso es vital, o sea, porque estamos diciendo que está en plena etapa de crecimiento y desarrollo, y esa hipertrofia adenoidea le está privando, le está quitando una oxigenación necesaria para que el niño pueda crecer. Y entonces ahí está lo que dicen los padres: doctor, mi niño come y no crece. Cuando el niñito que ronca lo comparamos con sus compañeritos de la misma edad, con sus coetarios, los niñitos están gorditos, brillantes, y el suyo está flaquito, delgado, chiquito. A pesar de que come y usted le da sus vitaminas y todas sus cuestiones, pero como respira por la boca, ronca al dormir, no oxigena su cuerpo de forma adecuada, pues no le va a crecer. No se va a desarrollar igual en la escuela. O sea, el niño no va a rendir. Es como que usted ande con un vehículo, siempre pongo ese ejemplo, en reserva de gasolina, con un chinchín de líquido de freno, con un chinchín de aceite en el motor. En cualquier momento ese vehículo se le va a desbaratar. No es igual que usted ande con su vehículo tuneado, full tanque de gasolina, su aceite que se lo cambia cada sus kilómetros reglamentarios, su líquido de freno ahí. O sea, es lo mismo. O sea, el niño necesita oxígeno para crecer de forma adecuada, y si no se le brinda, en este caso por un problema de obstrucción nasal o nasofaringia, por hipertrofia adenoidea, pues esto no se va a dar. Y es esta la razón, estas manifestaciones generales, estas alteraciones en el crecimiento y desarrollo, o estas alteraciones pondoestaturales, lo que justifican el tratamiento quirúrgico. Si bien para el papá lo más importante es que el niño deje de roncar, que duerma tranquilo, que no crea que se le va a asfixiar, más allá de eso, lo importante es que el crecimiento y desarrollo del niño no se vea afectado, y por eso es que hay que operar. Y por eso es que hay que operar lo antes posible, una vez que el niño tenga la edad adecuada. Hay algunos padres que me dicen: ay no, doctor, yo quiero que él cumpla 7 años. Bueno, yo como especialista le explico todas estas cosas, pero no es lo mismo operar con 3 años, que es la edad mínima ideal. En el caso si es adenoide, incluso con 2 años se puede operar. Cuando es solamente adenoides, no hay que trabajar amígdalas ni nada más, los 2 años se opera. Ya cuando hay que trabajar amígdalas, cornetes y otras cosas asociadas, pues esperamos a los 3 años. O sea, no es lo mismo operar con 3 añitos de edad que con 7. No. O sea, esos 4 años que ese niño ha estado roncando, que ha estado mal oxigenado, ya no lo vamos a recuperar. O sea, perdimos un tiempo valioso en el desarrollo y crecimiento de ese muchacho, o sea, su cerebro, su músculo, sus huesos, todos sus tejidos, porque nosotros dependemos del oxígeno. Y la socialización también, Giancarlo, porque esos niños también tienden a no socializar mucho, porque esa edad de más movimiento, se cansa mucho por estar respirando por la boca. Entonces a veces hay hasta un tema de bullying ahí, porque los demás niños van creciendo, van corriendo, van jugando juegos acorde a su edad, y este niño tiene que quedarse retraído porque se cansa primero que los demás niños. Eso es correcto. O sea, que el adenoide es como si fuera una enfermedad integral, totalmente. Es una enfermedad sistémica. Sí. A la hipertrofia adenoidea, porque el síndrome de apnea de sueño es algo sistémico. Spinoza dice, afecta todo. Afecta lo psicológico, todo, y afecta lo emocional y también crecimiento, desarrollo, inteligencia, todo. Ese tejido ahí, viejo loco, ay, eso está ahí. Eso mismo causa todo el problema. Y los padres a veces dicen: doctor, el niño se fatiga mucho. Es que estamos diciendo, o sea, está forzado todo el tiempo. Eso es lo que hay que entender. Entonces, esta situación, o sea, cuando ya tenemos una hipertrofia adenoidea, se estudió, vemos que no hay ninguna causa asociada que podamos resolver con tratamiento médico definitivo, el paciente ya tiene síntomas, signos y síntomas de alteración craneofacial o pondoestatural,
o no los tiene, está iniciando, pero sabemos que los va a presentar, porque la medicina también no es solo curar, es prevenir. Entonces, cuando decimos, vamos a ver si realmente hay criterios quirúrgicos para operar. ¿Cuáles son los criterios quirúrgicos fundamentales para ofrecerle a un niño, bueno, a los padres y al niño, un tratamiento quirúrgico, o sea, una adenoidectomía, que es como se llama esta cirugía? Son dos criterios fundamentales, absolutos, dos fundamentales. El primero lo hemos mencionado, que es el síndrome de apnea obstructiva de sueño asociado a hipertrofia adenoidea, claro está, que no necesariamente el niño debe tener ya todas estas manifestaciones. O sea, la idea es que llegue a la consulta con 2 años y piquito, que lo evaluemos, diagnostiquemos y empecemos todo el proceso para los 3 años operar. Esa es la idea, o sea, que el niño no logre tener alteraciones en su crecimiento y desarrollo. Ya si nos llegó con 4, 5, 6, 7, 9, 10 años, 12 años, como nos llegan, bueno, pues toca operar para tratar de mejorar eso y que se logre recuperar todo lo que se pueda, aunque nunca en estos casos la recuperación de esas cosas que se dejaron de ganar va a suceder al 100%. Por eso la importancia, reiteramos, de una cirugía precoz. Entonces, el otro criterio, que no lo hemos mencionado, pero lo voy a traer a la mesa únicamente para conocimiento, son las infecciones recurrentes del oído. Del oído, sí, del oído. Recuerden que cuando iniciamos hablamos de nasofaringe. En la nasofaringe están las adenoides. Esta nasofaringe tiene comunicación por adelante con la cavidad nasal, fosa nasal, y hacia los lados con los oídos medios, mediante un conductico que se llama tuba auditiva. Anteriormente se llamaba trompa de Eustaquio. Entonces, cuando las adenoides crecen tanto, tapan este orificio. Entonces, ese oído medio empieza a sufrir. El niño presenta hipoacusia y otitis media a repetición. Entonces, estos niños con otitis media a repetición y trastorno de la audición asociados a hipertrofia adenoidea, ronquen mucho, ronquen poco, tengan manifestaciones pontoestructurales o no las tengan, pues también tienen criterios de adenoidectomía. Porque también recuerden que la audición, que lo hemos hablado aquí en innumerables ocasiones, es otra parte vital en el crecimiento, desarrollo integral de un niño para el desarrollo del lenguaje. O sea que esos serían los dos criterios fundamentales para operar adenoides. El síndrome de apnea obstructiva de sueño en sus diferentes niveles y las manifestaciones de oído recurrentes, de oído medio, asociados, claro, repito, a hipertrofia adenoidea. Entonces, ¿qué es la adenoidectomía? ¿Cuándo se tiene que hacer? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Las adenoides vuelven a crecer? Vamos a responder esas cosas, ¿verdad? Bien, la adenoidectomía, como su nombre lo dice, es la cirugía para extirpar, extraer, quitar las adenoides. Hay muchas técnicas actualmente. Es una cirugía que se realiza bajo anestesia general. O sea, el niño hay que dormirlo por completo, lógicamente. Eso no se puede hacer con anestesia local. Claro está, no es que usted llegue a la consulta, vamos a operarte mañana. No. Como toda cirugía, lleva un preoperatorio, una evaluación integral, lo tiene que ver el cardiólogo pediátrico, el neumólogo en muchos casos y el anestesiólogo. Y cuando ese expediente está preparado, que este niño está apto para ir a un quirófano, entonces se lleva a quirófano. Es una cirugía que tiene riesgos, claro, o sea, todas las cirugías, extraerse una uña tiene riesgos, pero justamente este preoperatorio es para minimizar esos riesgos, o sea, es para que el paciente vaya a quirófano con todos los criterios posibles de seguridad. Es una cirugía que es ambulatoria o semiambulatoria, como me gusta decir a mí. El niño generalmente se va para su casa el mismo día. Si se opera tempranito, se va en la tarde, o si se opera de tarde, se va al otro día, o sea, máximo 24 horas. La recuperación en los niños es muy buena, o sea, los niños a las 3, 4 horas de operado, usted los ve y no cree que están operados. Los adultos son mañoños, a la semana todavía se están quejando de sus cirugías, claro. En los niños usted lo ve a las 2 horas, por eso es bueno trabajar con niños, porque ellos están como que nada pasó. Se empieza a comer el mismo día, que también eso es otra cosa que a los padres les preocupa. No va a comer el mismo día. Las técnicas como tal, para quitar las adenoides, el método clásico, el de toda la vida, era el método de legrar la zona. O sea, literalmente se arrancan las adenoides con una legra y luego ese tejido pues se cauteriza. Actualmente tenemos la radiofrecuencia, que nos permite ir quitando el tejido a la vez que vamos quemando, y eso garantiza, o sea, un mayor porcentaje de éxito en cuanto a la recurrencia. ¿Las adenoides vuelven a crecer? Bueno, ese es un tema polémico. La respuesta sería no, excepto algunos casos. O sea, está descrito, existen casos donde las adenoides han vuelto a proliferar después de un proceso quirúrgico. Pero eso depende mucho
de la técnica que se aplicó, porque si trabajamos con el método que le estaba explicando de radiofrecuencia y demás, esto se reduce al mínimo. También va a depender de los antecedentes de atopia del niño. La mayoría de los casos que yo conozco, donde ha existido esa hipertrofia de adenoidea recurrente después de un tratamiento quirúrgico, son niños con altos niveles de atopia. Entonces, en el preoperatorio justamente siempre mandamos las pruebitas fundamentales para diagnosticar esta atopia, y estos niños que vienen con esos niveles de IgE, de eosinófilos muy elevados, o sea, que me hablan de atopia muy elevada, lo ideal primero es compensar esa parte, incluso lo mandamos con el alergólogo, el alergista, y luego que se compensa eso, pues se lleva a quirófano y también se le deja un tratamiento postquirúrgico a fin de evitar. Claro está, aún con todos estas medidas, ¿pudiera suceder? Sí, recuerden que en medicina no todo es cuadrado, o sea, uno quisiera, yo digo a veces una pastillita única para cada paciente, tómese eso y cúrese y no venga más, pero no es así. Entonces, por eso me gusta dar todos estos detalles. Sí, vamos a continuar con esa parte después que vengamos de estos consejos comerciales. Tenemos aquí con su programa Médicos en la Radio. Antes de la pausa, el doctor nos estaba dando, hablando sobre esa parte ya, el posquirúrgico y esa parte. Yo tengo una pregunta antes de continuar, doctor. Las madres, cuando le hablan de la cirugía del adenoide y le explicamos lo que significa el adenoide con un mecanismo de barrera en la defensa, tienen esa incertidumbre. Entonces, si le quitamos el adenoide, ¿qué va a pasar con la defensa de ese niño en este nivel? Bueno, es una pregunta habitual realmente. En la faringe no están solo las adenoides. Yo le dije que en ese órgano faringe, pues está repleto de tejido linfoide, y en algunas zonas ese tejido linfoide linfático pues se reúne, o sea, hay un conglomerado y forma esos tejidos o glándulas u órganos específicos. Es tan así que se forma una estructura en forma de anillo que se llama anillo linfático de Waldeyer, que está compuesto por adenoides o amígdalas faríngeas, las tubáricas, que son las que están ahí cerquita de la tuba auditiva, cordones laterales faríngeos, eso lo voy a decir rápido porque es nada más para qué cosa, cordones laterales faríngeos, amígdalas palatinas, amígdalas linguales, en los niños también están las amígdalas laríngeas abajito, y en la pared posterior, los folículos de la pared posterior. O sea, todo ello es tejido linfoide, más el otro tejido que no se condensó, pero que está ahí, que va a cumplir esa función. O sea, que quitar las adenoides realmente en cuanto a la función de defensa no crea ninguna alteración. Es más, en mi formación yo tenía un profesor decía que si fuera a poner a todos los nacidos en el mismo momento del nacimiento, había que quitarle las adenoides. A lo mejor algún día desarrollemos técnicas para que ahí mismo salió el muchacho, chan, se le quitaron las adenoides. Esa misma explicación aplica para las amígdalas. Sí. O sea, cuando operamos amígdala y la quitamos, también sobre esa duda. ¿Qué pasa con la defensa? Pues la explicación es la misma. O sea, ahí queda más tejido que va a suplir esa función. O sea, nunca va a ser igual, porque lógicamente todos los órganos tienen su propósito. O sea, la creación es sabia. Pero sí se compensa. Y recuerde que no operamos al azar, o sea, operamos a un niño donde las ventajas de quitar este órgano superan por mucho las desventajas de dejarlo ahí. O sea, hay criterios para operar. Nadie se quiere quitar su vesícula. Se la quitamos porque está inflamada de una piedra, una cosa. ¿Se entiende? Es lo mismo para esto. O sea que en ese sentido realmente es una preocupación válida, pero esa es la explicación para que estén, digamos, tranquilos, que el niño no se queda desprotegido, sigue teniendo su defensa ahí para actuar. Entonces, estamos hablando del tema de la recurrencia, que si bien está descrito, o sea, la recurrencia de que las adenoides crezcan de nuevo una vez se operan. Si bien está descrito, gracias a Dios es algo muy mínimo, o sea, eso se ve muy poco, y en los casos que se ve puede estar asociado o a la técnica quirúrgica que se usó, que es lo menos, y a los casos de atopia. Por eso en el preoperatorio siempre es importante, el médico ya se encarga de esa parte, de pues detectar si hay niveles elevados de IgE, de eosinófilo. Si es así, se manda con un alergista, y una vez está compensado, pues se opera. Incluso en mi caso, esos niños, pues se le pone un tratamiento, o sea,
o sea, prequirúrgico, transquirúrgico y posquirúrgico. O sea, después de operado, 3 a 6 meses se quedan con su tratamiento para el tema de la atopia, para garantizar pues que ese tejido no vuelva a crecer. Esto trae cambios, es otra pregunta que se hace muy frecuente en el tema de la voz del niño. No, o sea, su niño sale de quirófano nítido. De hecho, yo le digo a los padres, ustedes me entregan un muchachito, o al otorrino le entregan un muchacho, el otorrino le devuelve otro totalmente diferente. Estos niños que se operan, cuando usted lo ve 3 a 6 meses después, o sea, usted no lo reconoce del cambio para bien que dan. O sea, el niño se pone brillante, gana en masa muscular, empieza a crecer, se pone rosadito, rinde más en la escuela. O sea, todas esas alteraciones generales que mencionábamos ahorita, pues empiezan a revertirse. Incluso de un niño más activo, luce menos cansado, es un niño que está más vivo, por así decirlo, en sentido que entiendan, o sea, que los beneficios son enormes cuando un niño se opera de adenoides. Eso es correcto. Y las manifestaciones craneofaciales, o sea, el tema del paladar, de la dentadura, pues también con el tiempo eso se va arreglando y ya luego incluso muchas veces los brackets incluso no son necesarios. Ya cuando aún así después de operado se mantiene el defecto, bueno, ya el odontólogo se encarga de hacer su magia y el ortodoncista con los brackets. Pero, o sea, son beneficios, por donde quiera que se mire, de una cirugía de adenoides en el paciente, reitero, que tenga criterios quirúrgicos. O sea, no es a cualquiera que se va a operar. O sea, no es como que yo llegué, tengo las adenoides grandes, vamos a operar. O sea, no, se estudia, está la fase de tratamiento médico, como hablábamos ahorita, y luego entonces está el tratamiento quirúrgico en los casos necesarios. Tiempo de recuperación de esta cirugía. Como dijimos ahorita, el paciente se va para su casa a lo mucho 24 horas después. Se le da un seguimiento semanal y ya dentro de 3 semanas a un mes el niño está completamente listo para hacer su vida normal. Donde se quitan las adenoides, ya con esto termino, se forma un tejido que se llama escara, que esa escara es la que tarda en formarse y caer ese tiempo. Una vez que esa escara cae, que todo queda nítido, pues el niño se va. Y por último, o sea, cuando se opera el niño, lógicamente en esos primeros días el niño va a seguir roncando, porque a veces se operó y sigue roncando. Claro que sí, porque hay un tejido inflamatorio, está la escara, que hasta que todo eso no caiga, pues el niño ya no empieza a tener una dinámica respiratoria normal. Así es, Juan Carlos. Y para finalizar, dejamos como que dejamos en la mente de las personas que sus niños con hipertrofia adenoidal, que ya están diagnosticados, observados, y que el tratamiento es quirúrgico, no deben de tener miedo, no deben de temer. Mientras más temprana edad, mejor pronóstico en el desarrollo psicoemocional y intelectual del niño. Les recordamos a ustedes que Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la Farmacia Tignali. Farmacia Tignali, siempre al servicio para tu salud. También llegamos a ustedes gracias al Centro Diagnóstico Osaba. Contamos con el equipo más moderno y el personal calificado. Realizamos resonancia magnética, Doppler, ecocardiograma, mapa, Holter, sonografías y consultas especializadas. Agende con su cita y comuníquese con nosotros al teléfono 829-247-3592. Osaba, al cuidado de tu salud. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa mañana. Despedimos al doctor Giancarlo de la Paz. Este es su espacio. Estamos siempre a la orden por aquí, doctor. Recordar también que el doctor Giancarlo de la Paz está en el Centro Médico Regional Barahona o Clínica Magnolia, aquí en Barahona y en el Hospital Jaime Mota. Gracias. Se despide el doctor Roberto Espinosa y el doctor Alexander Erasme. Hasta la próxima.